Mañana con 4 minutos, casi 5. Y como todos los sábados, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato inicia su sesión pública vía internet. eh, el día de hoy con un tema muy interesante que está de moda porque estamos en época de elecciones. Y vamos a hablar hoy del IEG y las elecciones en la capital del estado. Y para eso invitamos a nuestro buen amigo, al doctor Luis Miguel Rionda Ramírez, quien tiene muchísima experiencia desde el IEG y él en lo personal también, eh, por su formación, también ha estado interesado en estos temas electorales. Así que pues tenemos nuevamente un experto con nosotros. Bienvenido, Luis Miguel, buenos días. Muy buenos días, querido Guillermo, querido Carlos, gracias por la invitación y muy Sí, contento de estar con ustedes. gracias. Pues el tema, te decía, es el IEG y las elecciones. Algo que hemos estado diciendo mucho nosotros desde el observatorio, cada vez que hablamos de este tema, es que según la legislación, las elecciones municipales son para ayuntamientos, no para presidentes municipales. Y Claro, vemos que el IEG, por alguna razón, no convoca a elecciones de ayuntamientos, sino de personas, incluso dice a los nombres de las personas de cada municipio, pero uno de cada municipio. ¿Cuál será la razón de eso, Luis Miguel? bueno, es la tradición, Guillermo, es la Sí. tradición, realmente nuestra cultura política en todo el país, pues es personalista, es individualista, nunca pensamos en cuerpos colegiados, siempre Mm. pensamos en función de liderazgos, e incluso mesiánicos, y olvidamos de que pues en muchos ámbitos de poder, pues sí, es un poder compartido, son órganos colegiados que toman decisiones colegiadamente. La Sí. verdad es que es difícil educar al electorado normal de que no están votando por un individuo, sino por un equipo, Mm. por toda una planilla que pues Sí. se supone que abrazan algún tipo de propuesta. La verdad es que no pensamos así, ¿no? Siempre buscamos que la referencia sea hacia la persona, el individuo, el líder, y sobre él o ella es sobre lo que siempre estamos pensando, ¿no? Nadie analiza la composición de las planillas, no, de ninguna manera. Yo, bueno, por lo menos Sí. yo difícilmente lo hago, ¿eh? A veces cuando tomo la decisión ante la boleta, pues sí puedo ya tener una visión más o menos, pero no de todos, ¿no? No conoces a tanto integrante de las planillas que se presentan a competir. Entonces, pues, es casi un fenómeno natural, ¿no? Pero sí, tienes razón, esto, está bien definido en nuestra legislación, son cuerpos colegiados. Igualmente, cuando elegimos a los legisladores, se nos olvida que ellos se van a integrar a un cuerpo colegiado y que van a tener que debatir y tomar decisiones de manera, grupal. También a los diputados los queremos ver como ejecutivos, ¿no? Gente a la que le podemos pedir servicios, y los diputados caen en eso, ¿no? E incluso los senadores también, los candidatos a senador, andan ahí prometiendo. Esto todavía no estamos en el momento de las campañas, pero vamos a verlo en las campañas, cómo Sí. los candidatos a los diferentes legislativos se arrancan con promesas de tipo ejecutivo, pero porque saben bien, asumen que el electorado promedio no tiene la más remota idea de lo que hace un legislador. Y pues recordemos que el ayuntamiento es un aparato legislativo también, que emite reglamentos, que emite criterios, y pues también es difícil hacer comprender que los regidores y síndicos van a tomar decisiones de carácter normativo, y eso pues no nos cae el 20, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que hace mal, bueno, no solamente el IEX de Guanajuato, sino de todos los institutos de todo Sí, el país en promover
esa idea de que se está eligiendo a una persona y acompañado de otros gentes que no se sabe quiénes son hasta que empieza. Entonces, esto también trae, aquí lo hemos visto en varias ocasiones, cómo los regidores creen que le deben su puesto al presidente y el presidente no es un superior jerárquico, es decir, no hay una relación de suprasubordinación entre regidores, síndicos y presidente, sino son miembros de un órgano de gobierno, no de administración, que también se confunde. A veces los regidores quieren realizar pues, acciones ejecutivas que no les corresponden a ellos, sino al municipio. Pero todo se origina con esta convocatoria. La vez pasada, de ahora este periodo que está terminando, nosotros hicimos un ejercicio que llamamos filtro ciudadano, en donde buscábamos que todos los que fueran a ser electos pues tuvieran su currículum a la vista, que tuvieran las 3 de 3, es decir, que cumplieran ciertos requisitos, pero nos dio mucha risa al final porque no sirvió de nada. El instituto solamente reportaba de los presidentes municipales, que los presidentes son, el nombre de presidente viene de presidir el órgano colegiado, no de mandar al órgano colegiado. Entonces, cuando nosotros, las primeras sesiones, criticábamos que por qué Navarro había puesto, por ejemplo, al síndico del ayuntamiento le dio funciones de regidor y hoy las sigue desempeñando y no desempeña las de sindicato, síndico. Entonces, pues es una perversión eso, ¿no? O ¿tú crees que le hace bien a la democracia seguir promoviendo que se elige a una sola persona y no a un órgano colegiado? ¿O tú qué opinas respecto a eso? Bueno, mira, también la dinámica del gobierno, de los gobiernos municipales, y Sí, no nada más en Guanajuato, en todo el país, impone ese tipo de confusiones. Los regidores trabajan en comisiones y luego esas comisiones son presididas por uno de ellos y son comisiones que están abocadas a servicios. Entonces, eso provoca esa confusión de que, bueno, finalmente el regidor también toma decisiones de carácter ejecutivo, lo cual es, por supuesto que es un error. Las sí, comisiones deberían ser espacios para el debate, para el análisis, para la propuesta de iniciativas al pleno del ayuntamiento, pero no para tomar decisiones, ¿no? Sencillamente es un espacio de análisis más que tendría a su alcance el cuerpo colegiado. Pero bueno, es que de veras, las costumbres y la cultura política que arrastramos, pues no ayuda a nada, ¿no? Para claro. hacer comprender de que el ayuntamiento es algo más que un presidente o una presidenta municipal. En otros países, como en Estados Unidos, los concilios que ejercen el poder a nivel, pues ya no hay municipios, son los llamados, ahí se me está yendo el nombre, em, Los condados. los condados, exactamente. Esos concilios que toman las decisiones, pues siempre sus sesiones son públicas y los norteamericanos están muy acostumbrados a participar activamente en los debates abiertos de esos concilios. Acá no tenemos esa costumbre, ¿eh? A pesar de que también se supone que las sesiones son públicas, pues si acude a alguien es porque tiene un interés personal altísimo, Sí, sí, pero sí. no, tú vas a una sesión del ayuntamiento y pues ves el espacio para el público pues muy desolado o lleno con gente que está cercano a los regidores, porque nadie le interesa acudir, incluso en las encuestas de cultura política que se han aplicado en nuestro país desde hace algún tiempo, hay un reactivo que se les pregunta, si ¿has asistido alguna vez a una sesión del ayuntamiento de la ciudad donde vives? Y pues no, prácticamente nadie. Sí, En los dos estudio país que ha publicado el INE,
Es muy evidente, eso es el indicador de participación ciudadana más bajo. A nadie le interesa conocer la dinámica interna de los gobiernos municipales. Más bien lo que estamos acostumbrados es, pues, a la dinámica tradicional de Tlatoani, ¿no? Ir, acudir a la presidencia municipal a buscar al presidente municipal, o en todo caso, así como algo también extraordinario, buscar al secretario del ayuntamiento, ¿no? Fuera de eso, hablar con regidores o demás, pues a menos de que tengas un interés muy, muy específico en algo, los buscas, pero no es así. Entonces, es muy difícil. El área de la educación cívica en nuestro país ha sido abandonado desde hace muchos años. Yo he participado en una red nacional de educación cívica, ya tengo como unos cerca de 10 años. Tenemos reuniones semestrales y la mayor parte de los miembros de esta red son consejeros electorales, pero también habemos muchos educadores y siempre nos quejamos de lo mismo, ¿no? De la ausencia de una cultura ciudadana, democrática, abierta al debate, tolerante, ¿sí? Eso no existe en nuestro país. Eso es una tarea, bueno, así como decía Gómez Morín, ¿no? Es una brega de eternidad, ¿no? Construir ciudadanía. Y bueno, pues ni modo. En este Sí. país nos tocó vivir, como diría que Cristina Pacheco, ¿no? Y es una realidad con la que no hay que negar, hay que lidiar, hay que enfrentar y hacerlo con imaginación. Sí, y bueno, lo que pasa es que también vivimos una cultura que es muy vertical, pues, o sea, alguien tiene que ser el jefe de los demás. O sea, nos cuesta trabajo concebir que que podemos ser equipos de trabajo, que somos grupos humanos que podemos tomar decisiones, pero eso, o sea, choca constantemente con la legislación, que por cierto es de la Edad Media. Esta concepción de ayuntamiento es de la Edad Media, desde el siglo X, XI hasta la fecha, o sea, 10 siglos de intentar tener una vida colegiada y no lo hemos logrado, en México no lo hemos logrado, ni tampoco se ha impulsado. También porque estamos acostumbrados a esos, pero también porque conviene a los intereses de quienes están en el poder ejecutivo, ¿no? De quienes administran. Y entonces a los ciudadanos le cuesta mucho trabajo distinguir en que el municipio es un órgano el ayuntamiento es un órgano de gobierno y que hay un órgano administrativo que ejecuta lo que decida ese órgano de gobierno. O sea, nos cuesta trabajo entender y pues preferimos hacerlo como se hizo antes y como siempre se ha hecho. Pero no hemos tenido la experiencia de la vida colegiada. Ahora vimos en la semana que se anunció que Juan Carlos Romero podría ser el alcalde de Guanajuato, que había dicho que sí, y de inmediato pensé en mi experiencia personal que tuve en la universidad. Juan Carlos sí es una persona que está muy comprometido y le gusta la vida colegiada y la sabe vivir. Incluso ahora yo lo he escuchado quejarse de que López Obrador no ha hablado con los parlamentarios ni con nadie, no se ha juntado con nadie, él es el jefe y punto. Y todo el mundo tiene que subordinarlo. Pues si es cierto lo de Juan Carlos, yo no sé si será cierto o no. Si es cierto, pues a lo mejor sí le da un impulso a la vida colegiada en Guanajuato, que yo creo que no le haría mal, que al contrario le haría bien. ¿Tú qué piensas, Carlos? Pues mira, yo pienso que esto de la vida colegiada, pues fue algo, primero viene de España, del siglo XII español. Así se gobernaban los pequeños villorios castellanos, Ujú. o de Aragón o de León. Eh, por supuesto, el primero que lo trajo pues fue Hernán Cortés, funda la Villa Rica de la Veracruz para quitarse de encima a Diego Velázquez.
y es el ayuntamiento de la Villa Rica quien le da las potestades para avanzar sobre México. De ese tamaño es la fuerza de un ayuntamiento, de un ayuntamiento debajo de alguna techumbre de palma, como sucedió en la Villa Rica de la Veracruz. Sí. Pero, pues España así se ha organizado por siglos. Y Nueva España, lo mismo sucedió. O sea, este sí es un instrumento que tenía vida. Claro que tenía problemas y había alcaldes de tal manera o de la otra. Acuérdense del juicio de residencia. Los que se quedaban de alcaldes luego les hacían su juicio de residencia a ver cómo habían hecho las cosas, empezando por el propio Cortés incluso. Bueno, entonces, esto sí era una vida muy rica. Yo sí pienso, sinceramente, que quienes los hemos pervertido somos los mexicanos de los últimos tiempos en términos históricos, pues no sé, del siglo XX y cacho del XXI. Y por el otro lado, me parece terrible que el IEG, que tiene, entre otras cosas, la obligación de educar a los ciudadanos cívicamente en esto, pues permita que los partidos políticos pongan vota por Pepito y después planilla de Pepito como en letras, en microletras, y ahí pone ahí a los demás, ¿no? Eso no debería de permitirse. Debería de decir vota por la planilla de Morena, del PAN, de MC, probablemente sí, la encabeza fulano de tal, la encabeza fulano, mengano, y eso así se debería de hacer, porque si no estamos provocando lo contrario, o sea, que sigamos imponiendo una visión, pues prácticamente dictatorial, monárquica, unipersonal, a un instrumento que está diseñado como un instrumento colegiado en la Constitución. O sea, estamos violando la Constitución para acabar pronto. Yo sí llamaría al Instituto Estatal Electoral. Yo no sé qué hagan en Hidalgo o en Jalisco o Estado de México, pero aquí que nos pongan las planillas, porque aparte de esa manera se asume la responsabilidad de síndicos y de regidores también. Yo creo que hay que empezar. Y los que estamos mal somos nosotros. Antes sí funcionaban estas cosas y han funcionado y siguen funcionando en España y en otros muchos lugares siguen funcionando, en Francia, por supuesto, en fin, Inglaterra, hasta las pequeñas comunidades, en fin. Yo creo que sería un buen comienzo del IEG, pero pues yo creo que hay que darle oportunidad ya a Luis Luis Miguel, Miguel. pues que haga una presentación porque nos interesa mucho Sí. ver tu perspectiva, tu punto de vista de cómo ves este nuevo periodo electoral Claro. para Guanajuato y específicamente para la capital. Gracias. Sí, mira, bueno, por supuesto que tu intervención me provoca algunas reflexiones. Yo diría que esta tradición del gobierno comunitario no solamente nos viene de España, creo yo que en Mesoamérica también se ejercía un gobierno cotidiano de tipo colegiado. El Calpulli es un ejemplo. El Calpulli se gobernaba a partir de un consejo de ancianos. El propio Estado azteca tenía un consejo de ancianos. Cuando se designaba a un liderazgo individual, como sucedía en Grecia y en otros lugares del mundo, respondía a momentos de amenaza violenta, de invasión, de lo que fuera, porque tú no te vas a poner a discutir en un cuerpo colegiado sobre estrategias de batalla, ¿no? De guerra. Tienes que tomar Ya a decisiones. los persas encima, ¿no? Ándale, ya en lo que discutes, ya los persas te hicieron pedazos. Y eso ha sido permanente en todo el mundo. Entonces, los modelos de gobierno se adaptan a la circunstancia histórica específica. En momentos de paz es el gobierno comunitario, el gobierno en común, perdón, en cuerpo colegiado,
y en tiempo de guerra, pues el líder militar, el tomador de decisiones. Desgraciadamente, pues la fuerza siempre va a estar del lado de los líderes, ¿no? De los caudillos, de los mesías, eh, y hay algo de atractivo psicológicamente, digo, así, haciendo referencia a términos freudianos, nos encanta la figura paternal, protectora, que nos abraza, que nos da cobijo, que, bueno, ¿por qué? Porque estamos redimiendo al padre. Digo, soy freudiano totalmente en este caso, ¿no? Y pues que queremos que esa figura providencial nos indique el camino, nos diga hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos, lo que sea. Y en los cuerpos colegiados son aburridos, se pelean, toman decisiones en mucho tiempo. Y nada más hay que asistir a una de las asambleas de las comunidades indígenas en cualquier parte bueno, no en cualquier, en los estados donde hay comunidades indígenas con una tradición de organización política ya muy antigua, y todo lo toman por consenso. Las decisiones tienen que salir por consenso. Construir consensos es horrible, ¿sí? Digo, la democracia liberal es mucho más efectiva y ejecutiva porque tú sencillamente sometes a votación y la mayoría se impone. ¡Pum! Con eso está. Pero cuando la tradición obliga a que las decisiones se toman por consenso, es horrible. Digo, yo he participado en algunas asambleas comunitarias, se tardan todo un día, desde temprano hasta la madrugada del día siguiente, para tomar decisiones de renovación de sus autoridades o bueno, cualquier decisión es desgastante, pero pues es su tradición, son democracias de consenso, que para nosotros los que tenemos la educación liberal, nos cuesta trabajo concebir, pero bueno. En el caso del IEG, en esta elección que se nos viene, yo también tengo que decir que estoy muy preocupado. Eh, el IEG está mostrando fisuras muy feas. Ya hace 3 años ya habíamos visto un desorden tremendo en el registro de las planillas municipales. Debo decirles que siempre el periodo de registro es un periodo sumamente agotador para los partidos, para el instituto, para todos los que están involucrados en el proceso, porque es una cantidad de documentos importantes los que se tienen que presentar para el registro de planillas que pueden ser de 8 integrantes, de 10 integrantes, de 12 integrantes. Y por supuesto, pues nadie tiene sus documentos al día. Y hay documentos que son especialmente difíciles de conseguir a tiempo, como son las famosas constancias de residencia, que yo nunca he entendido para qué sirven, ¿sí? La credencial para votar trae perfectamente ubicada tu residencia y no sé para qué necesitas tú una carta del secretario de ayuntamiento que dé fe de que tú eres vecino del lugar. Los secretarios del ayuntamiento siempre emplean este recurso, pues para irse de vacaciones o para hacer lo imposible para evitar que las planillas opositoras se puedan registrar. Entonces, son estrategias muy desleales, pero que se siguen aplicando y la ley lo permite. Entonces, yo veo con preocupación que puede ser que se repita lo que vivimos en la elección anterior, de que el proceso de registro se complique mucho. El IEG ha evidenciado pleitos públicos en pleno Consejo General, se han dado enfrentamientos entre la presidenta y algún consejero, y están dirimiendo sus conflictos, que son conflictos de carácter individual, personal, los dirimen en espacios públicos, lo cual se me hace una barbaridad. Si tú traes broncas con alguien por cualquier razón, pues dirímelas en un espacio privado, ¿no? No arriesgues la reputación de la institución porque no quieras a la presidenta o porque lo que sea. Eso me tiene muy preocupado porque esa división interna se va a reflejar en los procedimientos de registro y los procedimientos administrativos y más los políticos, los procedimientos políticos. En efecto, el IEG ha sido omiso y eso también tengo que asumir la parte que me corresponde porque yo presidí la Comisión de Cultura Política, de Educación Cívica y Cultura Política. Y
ha sido omiso. La Constitución, por cierto, le da la facultad exclusiva a los OPLES, a los organismos públicos locales electorales, de la promoción de la cultura ciudadana. El INE se ha apropiado indebidamente de esa facultad, así como tiene muchas facultades asignadas desde las diferentes reformas electorales, la última, la de 2014, que le amplió todavía más al monstruo que ya de por sí es el INE. El INE se ha apropiado poco a poco también de esta obligación o esta facultad de fomentar la cultura cívica. Son los OPLES los que tienen que tomar este asunto con toda seriedad, pero la gran mayoría de los organismos locales no tenían una tradición propia de promover la cultura cívica. Se consideraba que eso era como algo colateral, ¿sí? Eso lo viví porque, bueno, a mí me tocó la transición del antiguo IEG al nuevo IEG después de la reforma del 14, y había una resistencia interna muy evidente. La cultura ciudadana se consideraba como, pues, no sé, como una cuestión muy secundaria que más bien le correspondía al sector educativo y no a la institución electoral. Y batallamos mucho, sobre todo los que tenemos antecedentes en el sector educativo, batallamos mucho para que se considerara que la educación, el fomento de la cultura ciudadana era una obligación que no podíamos dejar de lado. Se avanzó mucho, sí, por ejemplo, fundamos el comité editorial que no existía, ahora el IEG es una potencia entre los organismos locales en cuanto a publicaciones. Tienen un comité editorial que es bastante activo y efectivo. Y así se han inaugurado también algunos programas, pero muy tímidos, de promoción a la cultura ciudadana. Yo creo que el mejor programa que tiene el IEG en este momento, aunque a lo mejor puedo ser injusto, es el de la República Escolar, pero es un programa ajeno, es un programa de la SEG, no es del IEG, pero es efectivo, se aplicó a una gran cantidad de escuelas secundarias con gran éxito. Ahora se está ampliando a las preparatorias y creo que también están pensando en la educación básica, o sea, en la primaria, porque eso ayuda a que los niños, a que los muchachos, los jóvenes, aprendan a tener una convivencia democrática, elegir sus representantes por mecanismos democráticos y empezar a debatir, porque también la República Escolar está pensada para fomentar el debate entre los integrantes de la República Escolar. Bueno, ese tipo de programas todavía están, digamos, pues en ciernes, están en una etapa muy primaria y realmente no por el liderazgo del Instituto Electoral. Entonces, sí creo que hay mucho que hacer en el ámbito de la promoción de la cultura ciudadana, pero además, en cuanto a este proceso que se nos avecina, que va a ser un proceso especialmente complejo, yo veo que el barco del IEG está tronando por aquí y por allá. Sus liderazgos actuales, pues yo no veo que estén construyendo pues los necesarios acuerdos internos, porque imagínense, si entre los consejeros no hay acuerdos, pues menos va a haber ante los representantes, ante el resto de los miembros del Consejo General, los representantes partidistas y la sociedad, ¿sí? Un instituto así debe mostrar una cara uniforme, pero además efectiva. Los procedimientos que fallaron en el proceso pasado tienen que ser mejorados. Creo que esta última reforma político-electoral que se trabajó en el Congreso en mayo pasado atendió algunos de los puntos. No estoy, como me he separado desde hace 3 años de la materia electoral, ya no estoy al día en cuanto al contenido de las reformas, pero creo que sí se han atendido algunos de los problemas. Sigo inquieto, espero que en el proceso de por sí, que va a ser bastante calientito y complicado, pues que no se convierta el propio instituto en otro factor más de disrupción y de problemática electoral. Eso es lo que se me Fíjate ocurre. que ahorita que mencionaste lo de las encuestas que han hecho con la gente que ha ido a las sesiones,
me puse a pensar que, bueno, nosotros nos hicimos, cuando nos formamos hace 8 años, a asistir a las reuniones, pero yo noté que la gente piensa que quien va a una sesión de ayuntamiento que no es regidor o síndico, que es un grillero político, que no tiene nada que hacer, y yo creo que tenemos que pensar que no hay en el planeta gobiernos suficientes para las expectativas de los ciudadanos. Es decir, siempre hay que criticarle al gobierno, pero yo creo que no se vale criticarlo si no participa uno, si no se entera uno de las decisiones y cómo se toman las decisiones. Por eso es que hay que quitarle, no quitarle la mala fama a los políticos, que esa ya seguirá, sino más bien promover que todos los ciudadanos nos preocupemos porque se tomen decisiones que nos sirvan a todos, no solamente a un grupo. Y porque hemos visto los resultados, es decir, nosotros nos hemos cansado de decir cada vez que hay un presidente municipal, nosotros empezamos cuando estaba Luis Gutiérrez y siempre hemos estado criticando a los gobiernos y lo vamos a seguir haciendo porque es el papel del observatorio. El papel del observatorio es decir, nosotros vemos que está flojo el gobierno en esto, está en lo otro. Incluso al gobierno le conviene que haya organismos como el observatorio porque son una forma de enterarse de qué hacen los mandos medios y de cuáles son los resultados del gobierno. A los gobiernos les conviene que exista una crítica sana, ciudadana, como la que intentamos hacer en el Observatorio de Guanajuato, y creo que todos tendríamos que hacerlo. Todo en los discursos políticos se escucha con mucha frecuencia decir que hace falta más participación, pero es que nosotros mismos la inhibimos porque hablamos más de los políticos y yo creo que sí debemos hablar mal de lo que hay que hablar mal, pero también de hablar bien de lo que hay que hablar. Nosotros en alguna ocasión felicitamos al ayuntamiento porque había tomado decisiones de nombrar directores como a esta arquitecta Arteaga y a esta Paloma Robles en el ayuntamiento y los felicitamos por eso. Y mucha gente pensó, ya se están metiendo a un partido los del observatorio. Y no, lo único que queríamos es que hubiera un equilibrio entre la crítica positiva y la crítica negativa, si es que se puede llamar de esa manera. Aquí tenemos a Lolita, que tiene también junto con nosotros ya muchos años en el observatorio. Vamos a pedirle que participe, por favor, si es tan amable. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros de observatorio. Un gusto, doctor Rionda, estar nuevamente, que nos esté acompañando aquí en el programa y bueno, sobre todo a los que nos siguen también en Facebook Live, hay que también saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos como cada Claro. sábado. Bueno, yo siento, he participado, quiero comentar un poco, he participado en algunas pláticas, podríamos decirlo, pláticas sobre el IEC. Me tocó ir hace algunos años junto con Pepe Asanza, invitados, pero no fue por el IEC, fue por el INE, perdón, por el INE. Pero bueno, a final de cuentas, pues es lo mismo, nada más que una parte es de Guanajuato específicamente y el INE pues es a nivel nacional. Estuvimos en Dolores Hidalgo, hubo una convocatoria, nos invitaron y estuvimos ahí presentes. Y yo creo que hay cosas muy positivas que hay que rescatar del IEC. Siendo honestas, del IEC, del INE, a final de cuentas, pues tiene que bajar toda la información del INE, tiene que bajar también al IEC. Me gustó mucho lo que estaba comentando este doctor Rionda acerca de la educación. Yo creo que de ahí parte la gran mayoría, si no es que todo lo que un país debe de llevar
como su fundamento. La educación, yo siempre lo he dicho, bueno, como no porque yo sea ya jubilada como educadora, como maestra preescolar o como licenciada en preescolar, pero sí yo creo que sí es muy importante defender lo que es la educación. Y si se inicia desde los niños, como es en la primaria, en preescolar, que se les vaya impartiendo ese tipo de acciones. Yo recuerdo que invitamos a una niña que fue ganadora en el Parlamento, pero creo que no nada más es eso, sino hay que empezar a meterles también educación a los niños de este sentido. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque los niños van creciendo, ¿sí? Y son los que al rato, son los que van a votar por los que nos van a dirigir o van a dirigir al país, al municipio, al estado. Y hay que decirles cómo está conformado, o sea, no sé, hay que buscar la manera, y creo que el IEC y el INE tienen esa obligación de hacer también parte a los ciudadanos de educar. Si no, usted ahorita me corrige, doctor. Pero creo que es una parte de lo que le corresponde también al IEC y al INE, educar. ¿Por qué no empezar con los chicos? Y no nada más escoger unas escuelas al azar. Voy a comentar que trabajé tiempo en comunidades y en comunidades no saben cómo se tiene que dirigir un ayuntamiento, quién es el que manda en el ayuntamiento. Por ejemplo, los delegados son los fieles escuderos del alcalde, ¿sí? Ellos no conocen otra forma de llegar para sus beneficios más que con el alcalde. Y ya hay otras instancias, como son los regidores, lo acaba de comentar Carlos, y que sí es muy importante que la gente sepa quién ve la planilla, para empezar, ¿sí? Y saber que de esa planilla van a ser los que van a componer el ayuntamiento y que el mandato viene del ayuntamiento, no del alcalde, no del presidente municipal, ¿sí? Entonces, que todas las iniciativas, todo lo que se requiera para el municipio, para la problemática que hay, tiene que ser en ayuntamiento, tiene que ser un consenso. Entonces, yo creo que sí es muy importante que se tome esto en cuenta, el INE, el IEC, de que empiecen y sobre todo en comunidades. ¿Por qué? Porque ciudad por lo menos tenemos más amplio en los medios para poder informarnos, y en cambio en comunidades no. Y déjenme decir que en comunidades es donde se ganan las elecciones. Definitivamente no quiero decir que en la ciudad no, o sea, sí, influye mucho lo que es la ciudad, pero las comunidades son la que dan por lo regular, podríamos decirle, o por lo general, dan los votos del GANE. Y es donde pueden comprar más fácilmente. ¿Por qué? Porque la gente dice, pues vamos por esta persona, pero no saben quién es la que nos está pagando, la que nos está dando calentadores, estufas, etcétera, etcétera, y es la que anduvo haciendo a una precampaña increíble, con dinero y recursos del municipio, que ya sabemos quién, pero no saben quién va a componer lo que es el cabildo, y hacerles saber que quién es el que manda y el que ordena, y que el que decide, no ordena, decide cuáles son las cosas que sí se pueden lograr o cuáles no se pueden realizar. Creo que ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Lolita. Luis Miguel, yo quisiera conocer tu punto de vista, tu expectativa respecto a la carrera, el servicio civil de carrera. Es decir, que que funcionarios que realizan labores técnicas en los ayuntamientos, pues sean gentes que están preparadas para eso, no sean los que anduvieron en la campaña pegando carteles en las calles y solo por eso les den un puesto que debería ser para un técnico.
Yo creo que eso urge que haya un servicio civil de carrera más serio, que se supone que existe, pero no lo vemos por ningún lado. No sé tú qué pienses de eso. Bueno, por supuesto que coincido contigo. El servicio civil de carrera es una de las grandes ausencias en nuestro país. Se da en pocas instituciones y se ha dado con gran éxito, pues en el ámbito judicial, en el servicio exterior, en el ámbito electoral también. El servicio profesional electoral ha sido muy efectivo para garantizar la profesionalización de la función electoral. Y así no recuerdo algún otro espacio, la verdad, pero se supone que a nivel federal ya, en esto a ver si Carlos me puede corregir, tengo entendido que hay una ley federal de servicio civil de carrera, pero pues que no se aplica de forma generalizada. Y pues menos en los municipios, ¿no? En los municipios es siempre la improvisación constante. Eh, Sabemos que en otros países, sobre todo a nivel local, los servidores públicos son altamente profesionalizados, porque pueden hacer carrera en el ámbito donde se Claro. muevan. En México todavía no. Incluso en labores no ejecutivas, sino prácticas, o sea, de proveer servicio y demás, pues hay rotación de personal, lo cual se me hace increíble. En el ámbito electoral, que es el que mejor conozco, me consta de que el servicio profesional electoral, que por cierto antes era propio nada más del viejo IFE, después cuando se transforma en INE, este servicio se amplía hacia los organismos locales y ahora el IEC es el líder nacional en cuanto a porcentaje de trabajadores que pertenecen a este servicio. Ningún otro organismo electoral local tiene los niveles, ya no sé cuánto tendrá, pero yo cuando salí eran más del 50% de los trabajadores que estaban integrados al servicio profesional. Había entidades donde no había nadie, ¿sí? Es decir, que cuando llegaban nuevas autoridades del instituto, van para afuera todo el mundo, casi hasta la intendencia, ¿no? Es muy importante que esta cultura del servicio se arraigue en nuestro país y más, por supuesto, que sobre todo en los municipios, esto me queda muy claro. En el ámbito de las delegaciones municipales, bueno, según el nombre, en cada entidad recibe un nombre diferente. Ahí sería muy importante que existiera una cultura comunitaria que obligara a esa profesionalización, por llamarlo de alguna forma, pues de la atención a las necesidades de la comunidad. Yo he venido observando con mucho interés desde hace varios años cómo funciona el gobierno comunitario de Misión de Chichimecas en San Luis de la Paz. Ellos se han autoorganizado de manera muy efectiva, con una rendición de cuentas impresionante, ¿sí? Con una organización del trabajo comunitario, es el TEQIO, y una serie de obras que ellos han emprendido, a veces con apoyo o a veces por su propia iniciativa, también con la aportación de los migrantes internacionales. Y pues eh, me han sorprendido mucho de cómo ellos han sabido rescatar los valores tradicionales de la cultura comunitaria indígena y los han combinado muy bien con las modalidades modernas de la administración pública. Y me parece, ya no los he visitado desde hace algún tiempo, pero me parece que han funcionado bastante bien. Tienen una página Face y toda la cosa, y donde con frecuencia están informando sobre muy diversos asuntos, ¿no? Y su delegado es un muchacho, bueno, un muchacho un poquito mayor ya, pero muy entrón, con mucho entusiasmo y muy convencido de lo que hace. Y curiosamente no ha hecho carrera política, lo cual me alegra mucho. Creo yo que ese tipo de casos de éxito deberían conocerse mejor y emprender una acción otra vez, educación cívica, ¿no? A nivel de las comunidades, a nivel de los microgobiernos, de tal forma que
a través de mecanismos que ellos le llaman de otra forma, ¿no? Pero nosotros los conocemos como rendición de cuentas, como la posibilidad incluso de revocación de mandatos, le llamaríamos nosotros, y demás. Un gobierno comunitario podría dar buenos resultados. Pero pues eso suena muy bonito. La cuestión es de que pues hay que hacerlo, ¿no? ¿Y quién lo va a hacer? El gobierno estatal, el gobierno municipal, los organismos descentralizados o la SEC, o en manos de quién va a estar este, este asunto. Y por cierto, y haciendo referencia a un comentario de Dolores de hace rato, sí, en efecto, estoy convencidísimo de que la raíz de la solución para el problema de la problemática de convivencia social que tenemos en nuestro país en la actualidad está en la educación, por supuesto. Y olvidaba yo mencionar que también otro programa que creo que ha sido exitoso es el del Parlamento Juvenil, y creo que también hay Parlamento Infantil, si mal no recuerdo. Varios de estos parlamentarios, ya no sé cuántas ediciones se han acumulado de parlamentos juveniles. Algunos de estos chicos que participaron y que fueron electos diputados juveniles por sus diferentes distritos, hoy día están ya participando en la política, ¿no? A quien recuerdo bien es a Víctor Zanella, ¿sí? A quien lo conocí como mi alumno y después me lo encontré como diputado juvenil, y otros casos de chicos que se formaron políticamente en este tipo de programas que son educativos 100%. Oye, Luis Miguel, ahora se Sí, dedica a endeudar a Guanajuato. sí, bueno, en cuanto a su desempeño, no sé. Pero lo que sí sé es que él es producto del Parlamento Juvenil. Y, o sea que es una evidencia de que el programa funciona. Y así muchas iniciativas educativas que pues podríamos pensar simplemente con creatividad, ¿no? Ni siquiera se necesitan muchos recursos, simplemente imaginación. Por cierto, el Parlamento se organiza entre el IEG y el Congreso del Estado. Ahí es donde debemos trabajar más, incidir más. Debemos educar a nuestra gente. Los líderes políticos no les interesa eso. Si vemos, por ejemplo, cuál es la estrategia que tienen los candidatos en campaña, lo que ellos buscan es desciudadanizar. Perdón, pero el promover tu candidatura a partir del clientelismo, de la promesa, del regalo, aquí te vengo con tu calentador solar, aquí te vengo con quién sabe qué, eso es desciudadanizante. Ahí no construimos ciudadanía, ahí al contrario. Estamos construyendo agentes dependientes que están acostumbrados a que el candidato de cualquier partido que los visite, ellos extienden la mano. Eso es terrible y lo están fomentando los tres ámbitos de gobierno, activamente, y en este periodo electoral es terrible, es lamentable. La dádiva electoral, la compra, la coacción de voto están a la vuelta de la esquina, en todas partes. En Guanajuato comparativamente es menor, pero donde se ve terrible es en los estados del sur y del sureste, donde ahí es abierto la compra de voto, con listas, con compromiso de pago. Acá por lo menos es un poquito más escondidito, pero también existe, por supuesto. Disfrazado. Disfrazado, sencillamente. Pero el clientelismo electoral es veneno para la democracia. Oye, Luis Miguel, creo que estás tocando un tema toral, porque esto es toral para el sistema democrático. O sea, este asunto de clientelización y de compra de votos, etcétera, pues es el cáncer de la democracia, y simplemente la liquida. Y a su vez, pues es el instrumento propicio para fomentar la corrupción en los gobiernos. Y lo vemos, ya lo hemos vivido aquí en Guanajuato con mucha claridad. Entonces, mientras no se pueda poner orden en eso, y parte de ello le corresponde al IEG, claro que aquí también entrarían la Fiscalía de Delitos Electorales, en fin, que por cierto, no sé ni quién es, ni... No, sé no si tú existe, sepas. en la práctica no existe. Y hay un titular, no sé ni Año, quién es. ¿verdad? Porque aquí no pasa nada, todo está bien. A ver, el,
el problema que sabemos, por lo menos doctrinariamente, es que una elección lo que te da es legitimidad, una elección bien llevada. Evidentemente, cuando no está bien llevada, pierdes esa legitimidad. Si tú permites la clientelización y la compra de votos y permites también que se haga promoción de manera que no corresponde a tu posición que estás buscando, verbo y gracia, los señores candidatos a diputados prometiendo carreteras y con un caterpillar atrás y diciendo, vamos a hacer la carretera de tal lado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si tú permites todo eso, lo que pierde la autoridad es legitimidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que pues no ganó una elección, creyó que engañó a todo mundo, pero todo mundo sabe que el cuate compró o la candidata o lo que sea, compraron los votos y que hubo toda una instrumentación para comprar el voto. En ese momento pierdes legitimidad y por lo tanto careces de autoridad. Entonces, pues esto es muy serio porque pues, de lo que se trata es de que las autoridades sean legítimas y con esto, pues, adiós autoridad. Y parece que esto ya no les importa y yo no veo mortificado al IEG con todo lo que está pasando. A ver, estás viendo que están utilizando cientos de millones de pesos para promover una candidatura desde el gobierno o desde los gobiernos y de todos los partidos, porque pues todos le entran a lo mismo. No puedes decir, ay, estos son los buenos y estos los malos. No, todos están en las mismas. Pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿En dónde vamos a terminar con esto? Porque, pues así olvídate de rendición de cuentas, pues nadie va a querer rendir cuentas, pues si se lo robaron para las elecciones. Claro, claro. Sí, desgraciadamente los institutos electorales se asumen, tal vez el INE no tanto, el INE se cuece aparte, pero los institutos locales electorales tienen la impresión, también puede ser, la razón puede estar en su origen, de que son meros órganos técnicos de ejecución de una mecánica electoral. Y hasta ahí llega su percepción. Entonces, dentro de sus estructuras, siempre el ámbito más débil, que tiene menos trabajadores, el que tiene menos recursos, siempre son las unidades de educación cívica, ¿sí? Y de participación ciudadana, aunque hay un montón de organismos locales que se llaman Instituto Estatal Electoral y de Promoción y de Participación Ciudadana, como en Jalisco y en muchos otros estados. Pero realmente promueven muy poco la participación ciudadana y muy poquito la educación cívica. Es un espacio sumamente débil en estos organismos. En el INE le han puesto un poco más de atención porque, bueno, por lo menos existe una masa crítica de personas, no solamente profesionales, sino algunos que son realmente intelectuales de avanzada. Yo podría mencionar varios casos de gentes destacadas que saben, que tienen una idea bastante acertada sobre lo que es la labor de largo plazo que tiene un instituto electoral, que también es un instituto educativo. Ahorita me quedé pensando un poco porque el Instituto Electoral del Estado de México ha hecho mucho también en este campo de la educación cívica, son potencia también reconocida, pero el INE, el Instituto del Estado de México, un poco el de Jalisco, y hasta ahí me llegó la memoria, los demás no. Hay algunos que de a tiro no, ni les preocupa. Entonces, se conciben como organismos técnicos. El IEG ha hecho mucho por salir de ese agujero y sí tiene ya un programa de educación cívica, pues, claro, ya lleva ya 2 programas estatales de educación cívica con visión de largo plazo, pero pues la cosa es que no hay recursos y que no están dedicando tampoco la materia humana para poder garantizar el éxito en este campo. Están pues a un nivel todavía muy, muy elemental. Hay muchísimo que hacer. La verdad, perdón por la insistencia, yo creo que en esto Lolita y yo coincidimos como educadores de que
Pues la insistencia es que la ciudadanía se crea, por supuesto que nace en la casa, pero se refuerza muchísimo en la escuela y en las instituciones educativas. De otra forma, pues seguiremos siendo lo que somos hoy día, un país todavía donde el autoritarismo nos fluye por las venas, donde la toma de decisiones nos da flojera, la participación nos da muchísima flojera, y que creemos que finalmente el gobierno está ahí para resolvernos todo. Todas nuestras broncas tiene que venir alguien poderoso que nos haga promesas y que nos resuelva por lo menos el problema inmediato. Nunca pensamos en el largo plazo, ni tampoco pensamos en el beneficio de las generaciones por venir, sino siempre en la inmediatez. Entonces, también esto, aquí yo lo veo como antropólogo, hay algo que se debe hacer en el ámbito de la cultura. Ahí también hay mucho, mucho que trabajar. La cultura política es base fundamental para la democracia efectiva. De otra forma, pues sencillamente nos quedamos en el ámbito de los procedimientos, ¿no? Ok, mientras te apegues al manual y que el registro esté bien hecho y hasta ahí llegas. Y no, pues lo que apuntas tú de la propaganda disimulada de los precandidatos y precandidatas que estamos viendo en todas partes, pues es pecata minuta, ok, y sí, que sigan violando la ley, pues de todas maneras todo el Oye, mundo lo Luis hace. Miguel, pero aquí, digo, me gusta mucho cómo acentúas el asunto de educación. Y la paradoja es que mientras el Instituto Electoral, el INE, etcétera, con muy pocos recursos o menos recursos y difícilmente pueden hacer algo por la educación, tienes a toda la clase política deseducando. O sea, tú quieres educar, ¿Sí? pero atrás traes un ejército de Enajenantes. policastros Ujú, deseducando. Rufianes, hilo. ujú, ujú. ¿Eh? Sí, y entonces, Rufianes. oigan, no le hagan caso, ustedes vendan su voto, miren, aquí denle la jugada y yo te doy 500 y el otro 600, etcétera, etcétera. Bueno, y miren, no, aquí es así, con una lista y préstame tu credencial de lector y si quieres el calentador solar y la estufa y la quién sabe qué, y luego llega el municipio y entonces hace una gran feria de entrega de chunches y de chucherías y lleva ahí a la gente y la carrea a los mítines. Entonces, tienes un ejército de deseducadores frente a una modesta acción de educación en pro de la democracia. Pues está canijo, ¿no? Sí, y súmale los medios de comunicación que también contribuyen mucho a la deseducación, terrible. También el modelo de comunicación política está muy errado, esta espotización y la simplificación del discurso a la que hemos caído pues sobre todo como resultado de las últimas reformas electorales, pues empobrecen muchísimo el debate público. Ya debemos exigir un poco más de eficiencia a nuestra gente, a la ciudadanía, o sea, no eficiencia, sino más bien compromiso para que pues no caigamos en el discurso baratero, ¿sí? Me da mucho coraje ver tanto spot de 20 segundos canturreando y diciendo tonterías de todos, ¿no? Lo que están sacando de Xochitl, es Sí, terrible, lo de la Sheinbaum también, y bueno, por Oh, y lo favor, de esto no Nuevo es León, eso no es bueno, información, es desinformación. sí, sí, Pero bueno, sí. el discurso Ya, de los bueno, políticos se ha yo caído. quisiera hacer un ejercicio en esta sesión del observatorio donde ayudara a que la gente entienda todo ese asunto del proceso de las elecciones, cómo está dividido los tiempos para para las pre-campañas, para Y las intercampañas pre-campañas, también. para las campañas y ese asunto del que ya comentamos, de que en realidad hay planillas, que la ley dice que debe haber planillas y para que podamos contribuir un poco a comprender el proceso donde estamos metidos, porque solamente los que estamos aquí hablando, a lo mejor entendemos un poco eso, pero la gente que nos están viendo no.
estamos seguros que todos sepan esto de lo que estoy hablando. Sí, sí, Lolita. Adelante. Gracias, Memo. Gracias, Memo. Mira, creo que acabas de comentar algo acerca de las funciones que estamos haciendo o de lo que nosotros, nuestro propósito como observatorio. Tú comentabas hace rato, y no quise contradecirte, comentabas hace rato, Memo, que hacíamos críticas o que observábamos lo que estaba bien, pero lo que estaba mal, pero también lo que estaba bien. Creo que también estamos utilizando este medio de sesiones que tenemos cada 8 días como miembros de observatorio, invitando gente, invitando a personas aquí como al doctor Rionda, para también dar un punto de vista diferente de lo de nosotros. O sea, no diferente, no que estemos en contra, sino que no sea de los miembros de observatorio, ¿sí? Que sea una persona que tenga la experiencia, y eso también creo que nos da más credibilidad como observatorio de que también estamos aportando, no nada más criticamos, sino también aportamos cómo debe de ser, cómo debe de ser lo mejor, lo más eficiente para por ejemplo, si nosotros toca decir de aquí de Guanajuato capital, cómo está trabajando el gobierno, qué es lo que le falta a nuestro ayuntamiento, cuáles son. Y en esto quiero comentar algo. Carlos tiene razón, doctor Rionda, en el sentido de que creo que es el sentido de muchos ciudadanos. ¿Qué está haciendo el IE? Cuando hay precampañas ya anticipadas, abiertas, y bueno, decimos, también hay situaciones que se salen de las manos, probablemente, pero si hay algo que se está comprobando, si hay algo que está uno viendo palpablemente, el regalo de los calentadores, de las estufas, una precampaña impresionante desde mucho tiempo antes de que sea el precampaña ya oficial. Oye, Entonces, Lolita, pues oye, Lolita, perdón. perdón, Lolita, de lo que estás diciendo. El problema incluso llega a que ya no haces gobierno, lo que haces son campañas. O sea, comienzan desde el año 1 de tu gobierno. Tienes razón, están Así es, o sea, regalando cosas, no y, gobernando. y, y ¿qué pasa? O sea, empieza uno a tener dudas sobre el IEC, porque bueno, pues a final de cuentas es con quien decimos que ellos son los que deben de poner el alto, que es me imagino, no me imagino, sino que es una de las funciones también de estar vigilando que no se lleven unas precampañas anticipadas, o sea, que no hayan campaña anticipada, que no haya regalías. Y bueno, eso es, como dice Carlos, desde que inician a gobernar, porque ya quieren, ahora resulta que ya quieren heredar los cargos, o sea, yo soy ahorita el presidente municipal, se lo dejo a mi esposa, y luego mi esposa a mi hijo, y mi hijo a la novia o a mi otra hija, o sea, ahora ya quieren hasta heredar los cargos, y eso pierde credibilidad, el doctor, que decimos, caray, ¿y el IE qué está haciendo? Si están viendo cómo está, bueno, a lo mejor no pueden hacer porque no lo alcanzan a distinguir, que son precampañas o campañas anticipadas y que no están autorizadas. Pero sí, ya dentro de la campaña, ya cuando también hay unos stops, ¿sí? Stop en cuánto deben de gastar, stop cuánto deben de publicidad, etcétera. O sea, tienen sus reglas, y sin embargo, se les demuestra, se les dice, y como si nada. O sea, yo no entiendo por qué no se hace público si es que hubo sanción, porque pueden decir, no, es que sí, nosotros lo pasamos y ya el TRIFE dictaminará, no sé, o sea, no sé los procedimientos porque yo no soy ni soy abogada, no soy experta en cuestiones de lo que trabaja el IEC. Conozco algunas cosas, pero no soy experta, no sé qué funciones tan profundas deben de hacer los consejeros. Ese es por un lado. Por otro lado, pues
la verdad, nuestro gobierno municipal, qué pena, y lo acabo de decir, quieren ya hasta heredar, y se ve a leguas, acaba la señora de hacer un evento aquí cerquita de mi casa, doctor, en San Jerónimo, lo que conocemos todos la mayoría de los de aquí de Guanajuato, el Parque Aguilar y Maya, que hubo, o sea, fue fenomenal, fenomenal el acarreo, los juegos pirotécnicos, la comida, o sea, el gasto que implicó todo eso fue excesivo. Para dar un informe la señora, para que Livia Denise le levantara la mano diciendo aquí habemos puras mujeres, y me vayan, que soy mujer, ¿eh? Y yo defiendo a las mujeres, por supuesto, pero siempre y cuando haya una razón. Yo voy con la razón, independientemente de si son hombres o mujeres. Adoro que sea una mujer, pero también hay que hablar las cosas como son. Y ahora resulta que nuestra ciudad está pobremente adornada porque el señor dice, y lo acaba de declarar, que prefiere que ese dinero para adornitos, así dice, se vaya para otras cosas. Cuando sí soltó mucho billete para exhibir a su esposa. Ahí sí, ¿por qué no? Porque no ese billete mejor lo dedicó para los adornitos, que él le llama, porque es una ciudad, no lo ha entendido. Y bueno, vaya que según él es empresario, ¿sí? Que tiene que ser atractivo turístico, tiene que haber ese tipo de situaciones. No puedo creer que en otras ciudades, por ejemplo, Silao, que bueno, sabemos también que Silao tiene recursos de otras partes, tengan mejores, el centro está mucho más bonito adornado. Y no estoy hablando de vanidades, perdón, se me fue la palabra, cosas que no valen la pena. Ahorita me la dices, Memo. Que cosas que no valen la pena, pero viéndolo en un trasfondo es ciudad turística, hay que tener atractivos, aparte de las momias de plástico, de cartón y de la Casa de los Espantos, que ya sabemos de quién es. Entonces, tiene que haber otro tipo de cosas. ¿Por qué lo minimiza la situación de que, ay, adornillos? Yo no puedo gastar en adornillos, pero sí en lo que fue lo de su esposa, ¿sí? El evento ahí sí, no importó cuánto se gastara, porque hubo gasto y a mí que no me salga con que no, en lo que es una parte como de estacionamiento que había fuera del Parque Aguilar y Maya, lo remodelaron, pero rapidísimo. Le pusieron hasta postecitos y lo pintaron de azul. Y digo, bueno, para que no sepan y no se les olvide quién lo pintó. Y digo, ese tipo de situaciones molestan porque la verdad hieren lo que uno como guanajuatense está esperando de su ayuntamiento. Y creo que pasa lo mismo cuando no le hacen a uno caso y cuando uno presenta las situaciones y las pruebas al IEG. Quería hacer ese comparativo nada más. Gracias, doctor. Sí, sí, adelante Luis Miguel, si quieres reaccionar. Gracias. Bueno, son muchos comentarios, la verdad ya no sé con cuál empezar. Sobre lo que mencionan de la tarea que tiene el observatorio, claro, es una tarea de una auditoría social, ¿sí? Y lo cual es magnífico porque representa a una ciudadanía crítica, informada, presente, participativa, y eso, por supuesto, que molesta a cualquier gobernante. Pero como decía don Jesús Reyes Heroles, lo que opone, apoya, ¿sí? En una democracia auténtica, los opositores, los críticos, eh, en realidad están apoyando en la labor de gobierno, ¿sí? Porque señalan aquellos espacios eh, problemáticos o de ausencias y demás. Entonces, me parece que si no existiera el observatorio, tendríamos un modelo político muy pobre, donde no habría figuras sociales que pues confrontaran con el análisis y la crítica a la labor de cualquier administración, de cualquier partido. Entonces, en ese sentido, pues yo pondero mucho la actividad de ustedes y los felicito, por supuesto. Por otro lado, en cuanto a los periodos, hay dos temas que quiero
abordar rápidamente. Uno, en cuanto a la periodización que se sacaron de la manga me parece fue en la reforma electoral del 2014. Esta era una demanda de la izquierda. Muchas, como siempre sucede, después de cada elección, la izquierda queda enojada porque se consideró que le robaron, le tomaron el pelo, yo qué sé, y exige reformas. Y se le han dado. Entre ellas, pues la de limitar la capacidad, la libertad de expresión de los gobernantes para evitar que desde de la cúspide de su poder promuevan candidaturas o partidos. Eso ya no les gustó cuando fueron gobierno. Entonces, lo mismo sucede. Esta periodización obedeció a que teníamos un calendario electoral espantoso. En cada, en cada entidad había un calendario distinto, ni siquiera existían las periodizaciones, existían nada más las jornadas de registro y cuestiones así muy puntuales, pero no se definía cuál tenía que ser la duración de la precampaña, la intercampaña, la campaña electoral. Eso se hizo, creo que sí fue en la reforma del 2014, lo cual a muchos nos pareció genial. Ok, dediquémonos exclusivamente a precampañas, a elecciones internas durante este periodo. Y una intercampaña que yo nunca entendí para qué sirve, pero bueno, hay una intercampaña donde se supone que ya nadie se mueve. Y luego ahora sí las campañas electorales, ¿no? Que se restringieron a nivel federal a 3 meses para la presidencia y los senadores, y creo que también para los diputados federales. Y así para el gobernador, para el gobernador, 3 meses también, y así. Tienen diferentes, ya no me acuerdo de memoria de los periodos ni de las fechas. Creo que estamos ya próximos al registro de las planillas municipales, pero no tengo el calendario electoral aquí a mi alcance, pero se supone que son periodos ya bien delimitados. La bronca es que otra vez, cuando la izquierda llega al poder, ya no le gustan esas periodizaciones. Y vemos cómo se arrancan con campañas disimuladas desde mucho tiempo antes, ¿no? Por ejemplo, Claudia Sheinbaum tiene, ¿qué? 2 o 3 años en plena campaña desde que la destapó su jefe. Y así en los diferentes espacios vemos cómo los calendarios se han adelantado. La oposición también ha caído en la misma trampa, todos violando de manera subrepticia o de manera disimulada, entre comillas, la ley. Y lo que tenemos ahora es que pues vivimos en una ficción política, ¿sí? Porque ni se cumple la ley, ni se cumplen los periodos, ni se restringe a los que se promueven abiertamente. Y para esto, las facultades del IEC, que es un organismo estatal, están muy delimitadas. Sobre todo después de la reforma del 14, los organismos locales fueron muy restringidos en cuanto a su capacidad de fiscalización. Entonces, muchas de las acciones que emprenden estos precandidatos y precandidatas de manera ilegal tienen que ser denunciados se supone que ante la FEPADE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales Federal, que es un organismo chiquitito, que no tiene tiene personal, pero no le alcanzan las fuerzas para atender a todas las denuncias. Y el INE, por supuesto, también a través de la Comisión de Quejas o la Comisión de Fiscalización. El IEC ya no tiene comisión de fiscalización, no puede fiscalizar. También tiene muy restringida la capacidad de vigilancia ante este tipo de hechos. En cambio, el INE sí, el INE tiene personal específico para andar detectando acciones ¿cómo se le llama? De campaña adelantada, pues. Y de repente los inspectores del INE te brotan, y de esto se han quejado mucho los actores políticos, de que de repente se apersonan los inspectores del INE y andan apuntando todo y fotografiando todo, y pues no les gusta cuando ese tipo de fiscalización al rato se refleja en unas multas tremendas. Ahorita los aspirantes de Morena, los precandidatos de Morena que participaron en su proceso interno, todos van a recibir sendas multas por haber gastado, por haber informado una X cantidad de gastos de precampaña y haber hecho, pues no sé, 10 veces más gasto, ¿no? Por ahí en los medios ya se difundió, hubo precandidatos que excedieron en 10 veces la cantidad que
se les había autorizado y pues eso se va a traducir en multas, ¿eh? Pero hasta ahí llega la capacidad de las autoridades electorales. Hay partidos, el propio Morena, que dicen, pues yo pago eso y ya, ¿no? Y ya, a golpe dado, ni quien lo quita. Entonces, el efecto ya se logró y pues pago mi multa y se acabó, ¿no? Entonces, es un diseño legal, pues mal hecho, ¿sí? Este, yo soy de los que piensan que realmente no deberíamos normativizar, no deberíamos legislar en ámbitos que son ilegislables, como es la competencia política. Más bien hay que, todo lo contrario, soltar amarras y pues ni modo, ahora sí que se agarre a la manera norteamericana, ¿no? Que ahí no hay ninguna regla para las campañas y pueden empezar sus precampañas con mucho tiempo. Ahorita lo estamos viendo. Ellos tienen elecciones hasta noviembre del año próximo y sin embargo ya los partidos están en sus precampañas internas. No hay una regulación única. Ellos pueden hacer campaña política el mero día de la jornada, en la jornada electoral. Pueden tener gente promoviendo el voto en su favor. No hay ningún problema. Los funcionarios de casilla pueden ser miembros de los partidos porque todo el mundo les tiene confianza y han sido funcionarios de casilla de toda la vida. O sea, ellos se basan en la confianza y pues les ha dado buen resultado, ¿no? No niego que ha habido fraudes en el sistema electoral norteamericano, pero no tiene nada que ver con los fraudes que hemos visto en otras partes, inclusive en nuestro país. Entonces, mientras más reglas, mientras más regules un ámbito tan naturalmente libre como es el debate público, pues estás condenando a quienes estén a cargo de ejecutar la norma, pues al fracaso, ¿sí? Y sobre todo si no les das los recursos suficientes, porque la capacidad de fiscalización real todavía sigue siendo muy limitada, aunque sí hemos visto casos con consecuencias bastante fuertes, incluso se les han quitado candidaturas a algunos personajes que han omitido presentar informes de campaña, ¿verdad? Recordamos varios casos. Entonces sí hay una intervención de las autoridades, pero no al nivel que se requiere. Pero el problema es el diseño el diseño legal que tienen estas campañas. Oye, Luis Miguel, ¿tú qué opinas de esa reforma que le tocó a Cedillo, en donde decidió mantener a los partidos? Yo lo veo mal, porque yo veo que simplemente los partidos recibieron dinero para comprar votos. ¿Qué es lo que hacen ahora? O sea, en realidad, por ejemplo, yo no veo un servicio civil de carrera dentro de los partidos que debería haberlo. Si hay gente que debe estar siempre en el partido y se va a jubilar y pensionar y todo eso, no hay fondos previstos para eso, pero yo creo que debe haber un servicio civil en los partidos también y que los miembros mantengan a los partidos, no nuestros impuestos. No sé qué piensas tú de eso. Bueno, fue la reforma del 96 que, Esa. pues, lo que se hizo fue reconocer una situación de facto. Eh, no todos los partidos recibían financiamiento público, pero había uno que sí, y se hacía, pues no abiertamente, pero pues era clarísimo que era subsidiado por el Estado, ¿no? Era el PRI, por supuesto. Cedillo creo que de manera honesta quiso pues transparentar esto, ¿no? Y bueno, si le vamos a seguir dando al PRI, porque no había de otra, pues hay que darle a todos, ¿no? Y eso también pues hizo que partidos como el PAN pues abandonaran su vieja tradición de autosustento y de independencia financiera, porque bueno, finalmente optamos nosotros por el modelo europeo de financiación de los partidos y pues por un lado estuvo bien porque así transparentaste todo y además los hiciste fiscalizables a los partidos, ¿no? Sujetos de vigilancia y de responsabilidades, lo cual es magnífico. La gran bronca es que pues, la ley otra vez se sigue violentando, sigue habiendo recursos oscuros, no públicos, sino provenientes de quién sabe dónde. Esos sí son infiscalizables. Digo, puedes detectarlos por vías indirectas, pero no saber realmente el monto real, ¿no? Eso es lo que ha fallado.
el modelo norteamericano que se basa en el financiamiento privado, pues tiene también sus bemoles, ¿no? No quisiéramos nosotros ver a las grandes corporaciones o al crimen organizado financiando abiertamente las campañas políticas, porque ahí sí, pues, primero, ¿cómo los fiscaliza? Segundo, pues las responsabilidades se diluyen muy feo en un esquema así. Entonces, yo creo que estamos en una situación mejor que como estábamos antes del 97, pero que pues tenemos que buscar la manera de que los recursos oscuros pues puedan ser eh, no solamente prohibidos, sino perseguidos e investigados. Y para eso pues hay que reconocer que vivimos en una economía altamente informal, donde el efectivo todavía circula muchísimo y no puedes tú hacer un seguimiento pues, confiable del mismo. Entonces, pues yo pienso que es una materia que todavía merece un mayor debate. No creo yo en el financiamiento 100% privado, eso me parece peor, pero tampoco creo que pues, esté funcionando el modelo que nos hemos dado. Sigue siendo otra de las ausencias, ¿no? Y, eh, eso creo. A Cedillo yo le reconozco muchas cosas, ¿eh? Entre ellos que fue honesto para reconocer las realidades políticas del país. No solamente facilitó, o permitió o reconoció la alternancia, sino que hizo también una labor política que le dio madurez a nuestro sistema, ¿no? Y el INE logró la auténtica autonomía gracias a él, ¿sí? Porque el INE, bueno, el IFE. El IFE fue creado por Salinas, pero el auténtico IFE autónomo es obra de Cedillo, la verdad, la voluntad política de Cedillo. Carlos quiere hablar desde hace rato, sí. Sí, nada más, a ver, dos cosas. Una, los partidos y el dinero. Yo sí pienso que están recibiendo demasiado dinero. O sea, una cosa es que les des dinero para que tengan una estructura y puedan operar de una manera normal. Y lo otro es que acaben siendo el destino de millonadas de pesos para hacer un montón de cosas, muchas de ellas que no son muy buenas, que digamos. Y aquí lo que te produce este asunto es el acartelamiento de los partidos políticos. Es un cártel de partidos políticos donde entre ellos se ponen de acuerdo, se dividen el poder y se respetan el poder incluso y mandan malos candidatos para respetarle un estado a un partido y luego malos candidatos para respetarle al otro el partido y así todos seguimos las partidocracias, seguimos aquí, seguimos diciendo cómo y seguimos bien empoderaditos. Eso ha sucedido y la ciencia política ya ha registrado este tema del cártel de partidos pues desde los años 90, ¿no? Que ha estado sucediendo en otras partes del mundo y creo que México ha sido uno de los lugares donde más se ha consolidado. Tiene ahorita la fisura de Morena, pero el cártel está ahí y está operando y son parte, incluso en cualquier momento se puede poner de acuerdo tranquilamente. Bueno, pero lo otro que yo te quería preguntar, cómo ves el asunto y qué está pasando, es toda esta política de igualdad de género y sobre todo la violencia de género, la función del IEG, que entiendo que es la que hace la investigación en el caso de denuncias por manifestaciones de violencia contra las mujeres, en fin, y luego van al tribunal. Está pasando una cosa curiosa. En el caso del ayuntamiento van 3 regidoras que ponen denuncias en contra del alcalde y parece que el tribunal, no el IEG, sino el tribunal, pues está muy alineado del alcalde, al punto de que no han tenido otra opción más que irse a litigar a la sala de Monterrey. Entonces, está muy raro lo que está pasando ahí. Y por el otro lado también,
pues hasta dónde va a dar este asunto de la violencia de género y que no puedas decir nada de alguien que sea mujer porque se considera que es una violencia de género. Yo estoy de acuerdo que deben de tener protección, pero es una línea muy poco clara la que hay al respecto a esto. ¿Cómo ves este nuevo tema que pues antes no lo teníamos y lo inauguramos ya para estas elecciones? Bueno, creo yo que el sistema, el esquema político que nos hemos dado de unos 20 años para acá, ha madurado en el sentido de que estamos ampliando el reconocimiento de los derechos políticos de comunidades que históricamente han sido relegadas o discriminadas. Por supuesto, el de las mujeres históricamente han sido eh, mm, segregadas, pues recordemos que ni siquiera se les reconocía el derecho al voto hasta el 55. Este, eh, en los hechos veíamos que aunque tenían derecho a voto, pues no, el derecho a ser votadas, pues era otro de los grandes pendientes. Y si vemos las cifras a nivel nacional y a nivel local de la participación de las mujeres en ámbitos de representación y de gobierno, pues era limitadísimo, ¿eh? Las cifras ahí están y no mienten. En el estado de Guanajuato, a ver si me acuerdo de las cifras, hasta el año 2015 se habían acumulado como 8 presidentas municipales en total en los 46 ayuntamientos a lo largo de la historia, o sea, poquísimo. Y así en el ámbito legislativo lo mismo. Es un hecho también que se ha experimentado en otros países como en Estados Unidos, que las acciones afirmativas han servido para integrar a sectores marginados no solo de la política, sino también de los servicios y de otros aspectos, como fue el movimiento de los derechos civiles en los años 60 para pues, que la población afroamericana pues, pudo integrarse de manera más efectiva a muchos ámbitos, a la educación, por supuesto, a la política y así. Esas acciones afirmativas se supone que deben ser temporales. En nuestro caso, en México, desde el 2015, se han aplicado una serie de medidas afirmativas que lo que buscan es, de manera artificial, ni modo, pero impulsar una mayor participación de las mujeres en el ámbito público, con un éxito que creo yo que ha sido bien reconocido a nivel mundial. Ahora México ya no se ubica entre los países donde menos participación femenina existe en sus ámbitos de gobierno. Estamos al parejo ya de naciones con un desarrollo político mucho mayor. Tenemos paridad de género al 100% en los legislativos, bueno, etcétera. Eso es una medida temporal. Por supuesto que causa problemas porque es un hecho también de que el capital político, el capital humano femenil, todavía requiere reforzarse en el sentido de pues, tener capacidad, tener experiencia, etcétera. Pero ¿cómo vamos a pedirles a las mujeres que tengan experiencia y tengan capacidad si no están abiertos los espacios para ellas, ¿no? Entonces hay que abrirlo, aunque sea de manera artificial y obligatoria. Ahorita estas acciones afirmativas se han convertido en ley, ¿sí? Y lo cual me parece magnífico y creo que deben ser temporales hasta que el capital político femenino sea lo suficientemente potente para que pueda competir en igualdad de circunstancias ante los hombres. Hoy día no sucede eso, ¿eh? Todavía el fenómeno de las Juanitas está muy reciente, hay muchos casos documentados también de que pues a las acciones afirmativas o a las leyes se les puede dar la vuelta de manera relativamente sencilla. Eso ha tenido que ser atendido, combatido, y hoy día creo que pues, los espacios están abiertos para que las mujeres puedan participar en condiciones de igualdad. Lo mismo está sucediendo con otras poblaciones, o sea, los derechos políticos se están ampliando hacia sectores como el de los indígenas, que también se han emitido acciones afirmativas por parte del INE y de los institutos locales, o ya legislaciones. En Guanajuato nos hemos dado una legislación que busca favorecer la representación política
los indígenas a nivel municipal, pero es paupérrima, es absurda, pero bueno, por lo menos hay un articulito ahí perdido en la ley electoral local donde se busca propiciar una mayor participación de los indígenas. Los migrantes también están demandándolo, ¿no? Los migrantes, que son una proporción muy importante en estados como Guanajuato, quieren y demandan representación. Y a mí me parece excelente, sobre todo también participación en gobiernos a nivel local, porque ellos invierten su dinero acá, propician el desarrollo regional y sin embargo no se les reconoce representación. Y así, vamos a ver, la población afromexicana, la de la diversidad sexual, la de los discapacitados. La bronca es que se está complejizando demasiado el escenario, ¿no? Y ya los partidos ya están chillando, ¿no? Ya no, dicen, pues, ¿cómo voy a encontrar a tanta gente de tal diversidad y completar con las cuotas? Y es cierto, esa es una bronca, digamos, de carácter organizativo, que yo no le veo así, no le veo una solución inmediata al menos o con claridad, pero el hecho es que se están ampliando los derechos y eso se me hace algo sumamente positivo. Pero recordemos, estas acciones afirmativas deben ser temporales, porque finalmente ciudadanos somos todos somos sujetos de los mismos derechos, nada más, lo único que se busca es que emparejemos un poco el piso para que cuando esté parejo realmente el piso, pueda todo mundo competir en igualdad de circunstancias sin importar su condición, la condición que sea. Entonces, yo sí soy un creyente, yo lo impulsé, yo incluso salí peleado del IEC, fue un pleito público, hay un voto particular mío que documenta este asunto, cuando el IEC se prestó a pues una farsa, que yo siempre lo he calificado, de haberles consultado a los pueblos indígenas locales acerca de una acción afirmativa que a la mera hora el propio IEC lo echó para atrás. Fue un fraude, fue un engaño que hicimos a las comunidades indígenas y siempre lo he denunciado. Lo mismo con los migrantes, yo estoy participando activamente con asociaciones, agrupaciones de migrantes, porque sí buscamos de que se les reconozca su representación política. Y así, las demás poblaciones, pues cada quien está haciendo su luchita por su lado. Ha habido éxitos sonados, por ejemplo, la población de la diversidad sexual ya tiene pequeña, pero tiene alguna representación en el ámbito federal. En el ámbito local, pues bueno, ya vimos el caso en nuestro ayuntamiento, ¿no? Con esta, ahí se me va su nombre. Rubí, ¿Cómo? Rubí. Rubí, Rubí, sí, Rubí, que fue un caso pues pionero y excelente, ¿no? Sí, sí. O sea, sí estamos viendo avances poco a poco. Entonces, es la democracia del siglo XXI ya está tocando la puerta aquí en nuestro país. ¿Qué ves hacia adelante? Bueno, pues en el ámbito de los derechos, de la ampliación de derechos, yo soy muy optimista, creo que sí se está avanzando y sí hay, aunque no les guste a los partidos, pero pues finalmente están obedeciendo, ni modo, tienen que cumplir. Y poco a poco estas poblaciones van a recibir el espacio que merecen. Ahora, en cuanto a los otros ámbitos que hemos tratado, el desempeño gubernamental, la, la rendición de cuentas, la auditoría social como la que ustedes ejercen y demás, hay muchísimo que hacer. Hay mucha resistencia. Desgraciadamente vemos cómo partidos que en su época de opositores se decían progresistas, a la hora de llegar al poder se convierten en los más conservadores y retardatarios que podemos. Es el caso del PAN, ¿eh? El PAN, que fue el gran adalid de la lucha democrática en el país, siendo gobierno, y eso lo hemos vivido aquí en Guanajuato y en muchos otros espacios, se convirtió en un partido altamente conservador. Y lo vemos ahora, lo vimos con el PRD, cuando gobernó la Ciudad de México, también, perdón, pero fue un retroceso impresionante en cuanto a el compromiso de la izquierda hacia los sectores amplios y hacia la democracia. Y Morena, pues ni se diga, ¿no? Morena ni siquiera es partido político, una mezcolanza ahí. Y no es movimiento tampoco, no es un movimiento social, perdón, pero Morena es más bien la invención de un personaje, es un sistema solar
que ha sido construido en razón del interés individual de un Mesías, y ahí no hay ideología, no hay compromiso, no hay nada. Y vemos que eso actualmente es el partido más conservador que se pueda uno imaginar, contradiciendo muchas de las viejas y buenas tradiciones, tanto de la derecha democrática como de la izquierda democrática. Y bueno, pues hoy día tenemos una situación realmente muy, muy preocupante con retrocesos políticos y amenazas también de incrementar esos retrocesos en el corto plazo. Yo francamente me manifiesto muy preocupado porque si estas contrarreformas que se han implementado en el país desde el 2018 siguen adelante, pues nos espera un horizonte muy, muy inquietante, como es el que ahora padece Venezuela y otros países que tienen gobiernos populistas a cargo. Muy bien. Pues voy a pedirle a Lolita que nos haga favor de leer las aportaciones de quienes nos han estado siguiendo por Facebook Live, porque pues ya llevamos hora y media y sí, yo creo que es bueno escuchar a nuestros seguidores. Por favor, Lolita. Gracias, Memo. Sí, Leonora Villegas dice, no importa cuánto tiempo se requiera para llegar a consensos. Lo que hemos visto en el Ayuntamiento de Guanajuato es una falta total de discusión en las comisiones, mucho menos en las sesiones del Pleno. Rafael Gerardo Alzati Araiza dice, oportuna, ponderada y sobre todo autorizada la voz lúcida de Luis Miguel, querido. Armando Morales, doctor Rionda, ¿quién aguanta un cañonazo de más de $63,000 al año? ¿Usted cree que es un salario justo para los consejeros del IEC? No sé si quieras responder, doctor, o al final. Pues nada más Un esta abrazo. última, porque me extraña. Leonor, Yo nunca vi un centavo de esos. ¿De dónde saca esa cifra? O me hubieran puesto yo muy contento, imagínate nomás. No, no es cierto. Es una gracias. mentira tremenda. Leonora Villegas dice, en el IEC eliminaron el área de educación y capacitación electoral y la fusionaron con organización electoral. ¿Quiere comentar algo, doctor? Bueno, a mi conocimiento no. Esa fue el intento de reforma política del PG, pero que no progresó. Que era, sí, en efecto, la intención, y no en el IEC, sino más bien en el INE, fusionar estas dos áreas. Entonces, era parte de esa reforma política que finalmente no transitó. Entonces, hasta donde yo entiendo, siguen existiendo las direcciones ejecutivas en ambos espacios. Y en el IEC también, incluso yo tengo trato con los titulares, he tenido trato con ambos, y pues ahí siguen ejerciendo sus facultades. Sí. Muy bien, doctor. Nancio Charrel dice, el IEC, como la mayoría de las instituciones, están ensuciadas por los intereses particulares y de Estado. Solo se manifiestan para respaldar una cultura de, entre comillas, poder. El gobierno estatal en turno, a pesar de estar integrado por diversas propuestas, el dinero mueve conciencias. Leonora Villegas, Lolita, el INE tiene constantemente programas muy específicos de educación cívica en las escuelas mediante convenios con la Secretaría de Educación de Guanajuato. Muchas veces los inconvenientes vienen de los propios directivos de centros de educación porque consideran que es más carga de trabajo. Que lo hagan, yo siento que es parte de la educación y voy a contestar porque está dirigido a mí. Yo creo que debe de haber aquí una manera de que el IEC junto con la Secretaría de Educación sea ya un programa permanente y que eso lo haga directamente ya con los supervisores. O sea, sí, hay maestras, directivos, supervisores que a lo mejor se resisten por la carga de trabajo, pero que lo hagan como una manera de dar un tema específico, podría ser un concurso, no sé, que buscaran la manera de cómo, no voy a dar ideas, cada quien tendrá su manera de cómo llevarlo, pero que sí lo implementen dentro de la educación, yo creo que es muy importante. Nancio Charrel, la problemática de la democracia en México y en Guanajuato es muy compleja porque participan personajes que dicen luchar hoy
por el pueblo y mañana en pro de un sueldo o sus intereses se hacen chiquitos. Para muestra ahí tenemos al expresidente Castro Cerrillo. Total, que no se sabe quién no se pueda deslumbrar con el dinero. Ahora apoya al PAN, su acérrimo enemigo. El problema es la gente. Nancy Charrel, todo el tejido gubernamental está podrido y no estoy de acuerdo al fenómeno Milei mayúsculas, pero en lo que sí es empezar de nuevo y acabar con el cáncer del oportunismo político. Y eso sí es que es cierto lo que dice el loco de Milei. Armando Morales, doctor, en Guanajuato los políticos, desde que tengo uso de razón, continúan usando todo tipo de triquiñuelas para no perder el poder en plena cara del IEC. Usan el presupuesto, que es dinero de los guanajuatenses, regalando calentadores solares, despensas, vales para comprar comida y muchos otros trucos para continuar perpetuándose en el poder. El que usa el poder que le debe a los votantes a través de la injusticia y en contra de ellos es un completo ladrón. Esto es entre comillas, es de José Martín. Nanzo Charrel. Lamentablemente Morena, al incluir a tanta manzana podrida de políticos, va a su caída. Ahí recibe al que sea y lo llevará a su propia tumba. Nada más que salga AMLO, en fin. Perdón, Armando Morales, doctor, las oficinas de acción afirmativa fundadas por la política norteamericanos solamente sirvieron para seguir perpetuando el racismo dentro de la sociedad norteamericana. Nuevamente Armando Morales. Cuando usted guste, doctor, podemos hablar públicamente de ese salario que reciben los consejeros. Diga usted, ¿cuándo nos vemos? En enero. Son todos los comentarios. Está bien. Yo creo que todo el mundo tiene una visión más o menos informada sobre los temas. Y me parece muy, muy válido que lo debatamos todos de forma abierta y respetuosa, respetuosa también. Esta insistencia sobre la cuestión de los salarios de algunos servidores públicos, a mí siempre se me ha hecho un debate vacío. Yo soy convencido de que las personas deben recibir el salario justo de acuerdo a sus capacidades, ¿sí? Yo no sé, habría que ver, por cierto, los salarios de todos los integrantes del servicio electoral, tanto federal como local, están disponibles para su consulta en las páginas de transparencia de cada uno de estos institutos. Es público. Es cuestión de que en la página del IEC busquen el tabulador vigente y vean cuánto ganan los consejeros. Yo ya no lo he consultado, pues por supuesto, yo ya como no trabajo en el IEC, ya no es un asunto que me competa, pero yo calculo que en términos así, voy a hacer un cálculo ranchero, pero en términos ya netos, un consejero o consejera debe andar recibiendo algo así como 70,000 pesos mensuales, que pues para mucha gente puede decir, qué sueldazo tan tremendo, ¿no? Yo creo que no, es un sueldo adecuado a las responsabilidades, a las capacidades de estos funcionarios públicos. No se trata, en la democracia no se trata de ver quién gana más o quién. Este debate absurdo, vacío, lo ha impuesto el presidente de la República, quien dice que gana no sé cuánto, pero que gana poquito, pero no, por supuesto que no contabiliza lo que costaría rentar el Palacio Nacional, lo que costaría pues todo el personal que tiene a su cargo, que es una persona que no hace ningún gasto, por eso puede andar con 200 pesos de la bolsa, pues hasta yo, imagínate. Es una falacia, es un debate vacío. En el ámbito federal y en el ámbito local también existen comisiones de análisis de los ingresos de los servidores públicos que valoran una serie de situaciones para definir un tabulador que siempre es público, no es algo secreto. Ya desaparecieron partidas o capítulos que antes se acostumbraban mucho a aquellas compensaciones. No sé si ustedes recuerdan, a mí me tocó todavía como empleado de gobierno del Estado tener que era un sobresueldo
del cual no pagabas impuestos ni nada, eso te dobleteaba el sueldo y entonces tú tenías un sueldo oficial y otro real. Eso que yo sepa ya no existe, ni en el ámbito federal ni en el ámbito local. Son costumbres que afortunadamente se han ido abandonando en favor de la mayor transparencia. Y bueno, si finalmente alguien cree que, pues no sé, algún funcionario gana demasiado, pues que presente su queja ante las contralorías, los órganos internos, pues para que haya algún tipo de procedimiento legal, pero francamente se me hace un debate totalmente vacío, ¿eh? Ay, Oye, por supuesto, yo me reúno con él cuando quiera, en enero. Oye, Cuando él Luis Miguel, el dato que están dando es de $63,000 anuales, como lo eso hacen en los americanos, ya pesos, ves que siempre son sí. 105,000 pesos mensuales. Bueno, Probablemente brutos tal vez sí sea, por mejor eso es te por dan ese dato. pero es que Yo creo que como sí está mencionó en más o dólares, menos por ahí debe de ser. Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos siempre, cuando hablan de salario, lo anualizan y anual, eh, exacto. es Sí, lo que está pasando y como aquí. lo mencionó en dólares, pues sí se me hizo mucho. Pero sí, tal vez sí, en términos brutos, sí, sí, Hay que sí, quitarle como el 30% de impuestos, sí, no, sí, entonces 35. ya te queda el sí, 35. 80,000, 70 y tantos mil pesos. Por eso creo que es como 70,000 lo que han de estar recibiendo. Sí, Yo la sí. verdad cuando me fui al IEG, sí sufrí porque, pues, yo en la universidad no ganaba tan mal, y en el IEG, pues, llegué a ganar casi lo mismo, pero perdiendo la red médica y perdiendo una serie de prestaciones como trabajador sindicalizado El que soy, asunto, te y mandan, en lugar de la red médica, te mandan al al ISSSTE. ISSSTE, al ISSSTE, o bien que compres tu seguro médico, que es carísimo. Lolita, por favor. Gracias. Bueno, sí quiero aclarar que Armando Morales es un migrante. Él Ah, nos ve desde Estados Unidos. por eso. Ujú, Doctor. claro. Armando Morales que es migrante al tanto Ah, qué y bien. él está en Estados Unidos, pero es guanajuatense, Un sobre saludo todo de y aquí cuando quiera de la platicamos. capital. Ok, Pues, Neanzo Charrel hace otro comentario que se me hace interesante, por eso pedí el uso de la voz. Dice, Castro Cerrillo en el IEG gana igual que un alcalde de Guanajuato y están ahí porque les conviene. Y entre así mayúsculas dice, y Di gana mucho y bien y nada hace. Armando Morales nuevamente vuelve a tomar el uso el comunicado, dice, no hay duda, doctor, cuando se trabaja en compañía privada se debe ganar lo que piensa el profesionista, pero cuando se trabaja para el Estado es otro tema. Leonora Villegas dice, es cierto, es que ser consejero del INE o del IEG es una beca. Armando Morales, es anual, doctor, ese salario. Ya está comentando lo que dijo Carlos. Y Ujú. Leonora Villas dice, a Ispuru se arregló la dentadura con presupuesto del IEG. No lo sabía. Ya sabemos. Me voy a meter de consejera Anda. porque traigo un problema también yo. No, Por para cierto, arreglarme. Castro Cerrillo es representante del PRI, ¿no? En el IEC. Eso es lo que, él no pues, trabaja en el IEC, sino que es representante. Y como tal, si le pagan, pues le paga el partido. El IEC no les paga a los representantes partidistas, ¿eh? Pero bueno, Sí, es lo que iba yo con cuando un representante de partido como es Castro Cerrillo, el ujú, que le paga es el el partido, partido. como a todos los representantes Pudiera partidos, no pagarle, pero no, ¿mandé? pudiera no pagarle, muchas veces es algún No te oí, Carlos. diputado. ¿Sí? Voluntario, ¿Quién sabe? claro. sí. Y, Bueno, pues y yo le quiero dar las gracias al doctor Luis Miguel Rionda Ramírez por su disposición y por aclararnos tanto lo que sucede en el IEG y en época de elecciones y en general en todo el tiempo. Y a ustedes, compañeros, a ver, Carlos, por favor. Sí, nada más antes de despedirnos, Memo, me llegó información del asunto este de los terrenos para el hotel Ah, y, sí. y, y un, y un estacionamiento ahí en la presa de La Hoya. Parece que siguen empeñados en sacar eso. Eh, Prácticamente es la empresa
o los dueños del terreno, los que están gestionando esto, pero totalmente blindados por la autoridad municipal, especialmente por el señor del Implan, que es el pésimo funcionario público ¿cómo se llama? El Carlos Delgado Zárate. Delgado. Carlos Delgado Zárate. Que ya fue sancionado en alguna ocasión, ¿no? 3 veces fue sancionado, fue el peor funcionario público en la época del gobernador Oliva. Bueno, pues este amigo, en combinación con los dueños, igual que el caso del director de desarrollo urbano, también, ¿cómo se llama? Pues el que se metió ahorita en el problema. Ravelino. Rivelino, Iván Rivelino. Rivelino. El director de medio ambiente directamente, todos jugando en el equipo de la empresa. Es realmente escandaloso lo que está sucediendo. Parece que ya dieron incluso el permiso para la construcción, el permiso municipal para la construcción del estacionamiento. Están entercados en sacar a como dé lugar el estacionamiento. Por supuesto, no tiene autorización del Instituto Nacional de Antropología. Está el asunto también de la Secretaría de Medio Ambiente, que está en contra. La Profepa, ojalá ya entre y ponga orden ahí y pare también el asunto, pero siguen empeñados en esto porque afirman que la autonomía municipal da para eso y para más. O Pues sea, ojalá que se aplique la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos. claro, sí, porque ellos viven en el municipio soberano y autónomo, y en este caso sobre todo soberano de Guanajuato, al cual no aplican leyes estatales ni federales. Basta con lo que diga el señor alcalde, tampoco el ayuntamiento tiene mucho que ver, lo que diga el señor alcalde, y pues ahora los amanuenses de la empresa privada que quiere hacer el estacionamiento de 12 pisos o algo así, y todo el conglomerado turístico que Parece que piden a gritos su cárcel. ¿Dónde? Parece que piden a gritos cárcel. Bueno, o sea, en eso están y van derecho y no se quitan. Yo creo que hay que estar muy, muy, muy preocupados por esto, Claro. hacer un seguimiento muy preciso. Esta es una época que se presta para los sabadazos, porque la gente está un poco metida en el asunto navideño y entonces las autoridades sienten que no tienen quien esté al tanto de los asuntos municipales. Hay que estar pegado a eso porque ahorita puede ser un momento muy peligroso donde quieran hacer algo que luego va a ser complicado de revertir. Y esto es una actuación dolosa, llena de dolo en favor de una empresa que no tiene los permisos para hacer lo que quieren hacer. Así de sencillo. Entonces, lo dejo como final de esta muy interesante charla con Luis Miguel Rionda y te agradezco pues haber estado con nosotros, Luis Miguel. Fue un placer platicar. Qué bueno que mencionaste lo de Yo las creo que, fiestas de fin de año. Sí. perdón, yo creo que como observatorio, invitar a la gente que nos está también viendo por Facebook Live y a varios de los ciudadanos que estemos muy al pendiente de esto. Es preocupante y yo creo que si cualquier información, cualquier cosa que sepan, que conozcan y que nosotros no tengamos a la mano, pues con gusto que nos lo hagan saber, ¿no? Yo creo que sí hay que estar al pendiente, sí, no sé por qué, pero ya sabemos cómo se las gasta nuestro alcalde aquí en Guanajuato,
Y bueno, no creo que Juan Carlos, Delgado, Rivelino y los demás implicados sean nada más ellos, sino que son pues, manipulados o dirigidos o con el estandarte de Alejandro Navarro. Y entonces hay que estar muy, muy, muy al pendiente. Claro. ¿Qué decías, Memo? No, no, solo decía que qué bueno que mencionaste las fiestas de fin de año para decir que nuestra próxima sesión pública será el 6 de enero, para que nosotros nos vayamos también de vacaciones y recibamos toda la información que nos den los vecinos para el día 6 hacer un informe de lo que nos mandaron los vecinos sobre el tema de este estacionamiento y hotel. Pero si fuera necesario hacemos un programa, pues ¿cuál es la bronca? Claro, claro, pero no vamos a sesionar hasta el día 6 y si es necesario antes. Y pues muchas gracias, Luis Miguel, gracias, Lolita, gracias, Carlos Arce. Nos vemos el próximo año y que tengan unas felices fiestas. Hasta pronto. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias.